Es fácil imaginar la escena, ¿eh? Una que a cualquier persona que trabaje en infraestructura o sistemas le va a subir las pulsaciones a niveles peligrosos solo de visualizarla. Son las 16:53 de un viernes. Uf, la peor hora posible, la hora crítica. Exacto. O sea, la oficina o el canal de Slack corporativo ya huele a fin de semana, claramente. El café de la máquina lleva horas intocable, con esa textura así como, bueno, sospechosa. Y la mente colectiva ya está en modo desconexión total. Pero alguien tiene que hacer un último cambio en una política de acceso AM. Claro, el típico cambiecito de nada. El típico. Un cambio trivial. Una sola línea de código en un archivo de configuración. Algo tan inofensivo, tan inmensamente aburrido y de bajo impacto que ni siquiera requiere una segunda vuelta, no. Se abre la terminal, se teclea con confianza el famoso comando, el Terraform Apply. Y empieza el sudor frío. Totalmente. Quien ejecuta el comando se recuesta en su silla, cruza las manos detrás de la nuca, casi, digamos, saboreando la libertad, y la terminal, ese abismo negro de texto blanco que no entiende de piedad humana, devuelve un saludo gélido desde las profundidades. Error Acquiring State Lock. El clásico e infalible jarro de agua fría digital. O sea, la barrera arquitectónica definitiva que separa a un ingeniero de su ansiado fin de semana. Es que el fin de semana queda oficialmente suspendido ahí mismo. Y lo más sangrante, ¿eh? A ver, no es por un fallo catastrófico del sistema ni por un ciberataque. Es por un duelo pasivo-agresivo totalmente invisible con algún colega, a saber en qué parte del mundo que también intentaba colar un cambio inofensivo de viernes por la tarde y ¡pum!, ha bloqueado la tabla de estado. Y te quedas mirando la pantalla con cara de circunstancias, claro. Pues sí, y todo esto que vamos a destripar hoy, y se dice con mucho cariño y un poco de estrés postraumático evidente, sale de un artículo exhaustivo y la verdad muy brillante de nuestro blog de cabecera, nivelepsilon.com. Allí está la versión seria, detallada y por escrito de este drama cotidiano. Una lectura muy recomendable para la salud mental, sí. Ya te digo. En este análisis a fondo vamos a explorar una ironía central que roza casi lo poético. Como la devoción absoluta de nuestra industria por el estado centralizado de Terraform, concebido al principio como esa mística y única fuente de la verdad para gobernarlos a todos, pues se acaba transformando en un monstruo. Un único punto de fallo monumental que estrangula la agilidad y, francamente, destruye la convivencia pacífica. Es que la frustración compartida en la industria con este tema es abrumadora. Es casi un trauma colectivo en los equipos de operaciones, de verdad. Sin embargo, para hacer un análisis justo en esta inmersión, es vital empezar separando un poco lo que es la herramienta de lo que es la implementación. Claro, no matar al mensajero, digamos. Exacto. Terraform, a nivel de ingeniería pura y dura, es una pieza de software brillante. Ha revolucionado por completo la infraestructura como código. La fricción surge al observar cómo la evolución natural de los sistemas choca de frente con la estructura organizativa y, bueno, con la psicología del trabajo en equipo. Con cómo somos los humanos, básicamente. Tal cual. La industria ha intentado usar un martillo que estaba exquisitamente diseñado para construir una cabaña de madera muy sólida para intentar construir un rascacielos corporativo con 500 obreros clavando clavos en la misma viga exactamente al mismo tiempo. Es una imagen mental terrorífica, la verdad, pero para quienes nos escuchan y ya tienen cicatrices de batalla con estas herramientas, la nostalgia de los inicios es muy real. O sea, hay que recordar los días de gloria, esa luna de miel técnica. Cuando un proyecto empieza, todo es de una simplicidad que casi da ganas de imprimir el código y enmarcarlo. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí, sí. Es el equivalente arquitectónico a estrenar un apartamento minimalista. Hay una planta en una esquina, una silla de diseño y una mesa completamente despejada. Todo respira paz. Un diseño inmaculado, o sea, un solo archivo, ese elegante y solitario main.tf. Un estado remoto perfectamente ordenado, que además tienes alojado en un bucket de S3 en la nube, y una base de datos superligera, como una tabla de DynamoDB, que te gestiona los bloqueos de estado de forma casi imperceptible. Magia pura. O sea, ni te enteras de que está ahí. Claro, porque durante esa fase, digamos la fase de startup incipiente o del proyecto piloto, el mecanismo interno de Terraform brilla sin esfuerzo. El archivo de estado, que en el fondo no deja de ser un documento JSON enorme, actúa como un mapa literal.
Conecta la intención declarativa de tu código con la cruda realidad de los recursos que tienes desplegados. Es el índice perfecto de todo tu universo digital. Eso es. Y en esa fase, los despliegues son predecibles, rápidos y mortalmente aburridos. Que, a ver, es exactamente la aspiración de cualquier equipo de infraestructura. Aburrimiento es igual a éxito en sistemas, eso de cajón. Pero el problema histórico de los apartamentos minimalistas es universal. En cuanto entra otra persona a convivir, se compran un par de muebles un sábado por la tarde, alguien deja una bicicleta en el medio del pasillo y de repente tropezar es la norma diaria. Totalmente. La duda existencial aquí, y esto es lo que plantea el artículo, es clara. ¿Es el motor de evaluación de dependencias el que falla? Parece una respuesta impecable a ese dilema. Las organizaciones diseñan sistemas que copian sus estructuras de comunicación. El problema de fondo radica en el ritmo de crecimiento orgánico frente al diseño del sistema. O sea que nosotros somos el problema, vaya. Más o menos, sí. Al escalar una compañía, ese archivo de estado inicial, prístino, perfecto, empieza a ceder bajo una presión para la que honestamente nunca fue concebido. Si visualizamos la mecánica del comando plan, su trabajo es leer la realidad actual, compararla con el estado almacenado y con el código nuevo, y de ahí calcular la diferencia. Claro, un cálculo matemático puro. Exacto. Si existe un solo ingeniero operando, el grafo de dependencias es un hilo recto. Pero de repente, ¡boom!, la empresa contrata a 50 desarrolladores más. Lo que fue diseñado para un solo cocinero orquestando, no sé, un menú de degustación tranquilo, ahora tiene que soportar la anarquía de todo el personal de un restaurante gigante en plena hora punta. Madre mía, la locura de las comandas. Todos gritando a la vez y todos intentando agarrar exactamente la misma sartén en el mismo segundo. Y ahí es donde el monolito de infraestructura colapsa por su propio peso. Volvemos al terror del viernes por la tarde y la sartén compartida, ¿no? El famoso state lock, el bloqueo de estado, deja de ser una simple condición de carrera técnica de estas que se explican en la universidad. Sí, deja de ser teoría para ser tu pesadilla. Se materializa en dos compañeros de trabajo, o incluso peor, dos pipelines automáticos fríos y sin alma colisionando en tiempo real. Y el resultado no es solo esperar 5 minutos. Los nervios se crispan, y ese flamante pipeline de integración continua que costó meses montar, se pasa la vida haciendo cola, reintentando conexiones, como si estuviera en la ventanilla de un ministerio esperando un turno infinito. Y fíjate que esa cola interminable es solo, digamos, el síntoma superficial de una patología mucho más grave. El artículo destaca que el verdadero peligro estructural es el problema del estante de especias compartido. Uy, me encanta esa metáfora. Es que es tal cual. Cuando centralizas la totalidad del Estado, de la infraestructura de una corporación enorme en un único y masivo repositorio, se diluye por completo el sentido de propiedad y también la responsabilidad individual. Claro, nadie es dueño de un recurso específico porque, en teoría, todos son dueños de todo el ecosistema. Y lo que es de todos no es de nadie, el clásico. Exactamente. Si trasladamos esto al mundo real, es como ir al estante de especias de esa inmensa cocina compartida, a buscar sal, que en nuestro contexto técnico sería, por ejemplo, un grupo de seguridad crítico para una base de datos en producción. Vale, vas a por sal, para el plato principal. Metes la mano buscando la sal y de repente descubres que alguien la ha cambiado por azúcar. O sea, una regla de red temporal súper permisiva y chapucera que alguien implementó para un entorno de pruebas y que se le olvidó borrar hace 3 meses. Ostras, eso pasa muchísimo. Y claro, hacer un simple comando de validación, un apply de nada, se convierte de pronto en un ejercicio exhaustivo de auditar los hábitos de limpieza de todos los departamentos de la empresa. Así es. Por eso, a ver, se llega a una situación que roza casi la comedia de enredos, la famosa danza ritualística de DevOps, el mensaje frenético y sudoroso lanzado al canal general de Slack de la empresa. Oye, por favor, alguien está tocando producción ahora mismo. El grito de auxilio en el desierto digital. Sí, es literalmente como hacer una ouija digital antes de desplegar. Ejecutas el comando, la terminal empieza a escupir texto a lo loco y quien está al teclado se pone a leer un pergamino críptico de, 500 líneas de cambios propuestos, donde el 95% de esas líneas no tienen absolutamente nada que ver con la mísera línea que tú intentabas cambiar. Y ahí es donde entra el pánico de verdad. Es que descubres clústeres enteros que van a ser modificados, bases de datos que exigen reinicios, y ahí te quedas, rezando a deidades tecnológicas antiguas para no borrar accidentalmente la base de datos de facturación de clientes, todo por culpa de un grafo de dependencias que ya nadie entiende.
Buf, es que esa ouija digital, esa incertidumbre total al leer el plan de ejecución es lo que evidencia el mayor de los pecados en arquitectura de software, que es el acoplamiento fuerte no intencionado. Al meter toda la infraestructura en el mismo saco, en el mismo estado, tejes un castillo de naipes inmenso. Y si soplas, se cae todo. Claro. En un estado centralizado masivo, durante esa fase de refresco de datos, el motor se ve obligado a evaluar y verificar la integridad de todo el ecosistema de la nube. Un equipo que a lo mejor únicamente desea actualizar una simple regla de acceso de red para un microservicio nuevo, pues resulta que por un pequeño error de sintaxis cruzado o una referencia mal gestionada, puede provocar que las tuberías de un sistema legacy supercrítico revienten. Y claro, el radio de impacto, lo que llaman el blast radius, se vuelve inabarcable para un cerebro humano normal. Totalmente inabarcable. Cualquier error minúsculo tiene el potencial matemático, literalmente, de llevarse por delante todo el centro de datos virtual de la compañía. Pues, llegados a este punto de desesperación técnica absoluta, el artículo de Nivel Epsilon plantea una cura que, desde la perspectiva tradicional, suena a herejía total. Propone el gran divorcio. La ruptura total. La emancipación radical de la infraestructura. Básicamente, abogan por dinamitar el Estado monolítico. En lugar de tener a toda la corporación conviviendo en una mansión gigante, caótica y al borde del derrumbe estructural, la solución es dar a cada equipo su propio estudio con cocina americana. Se divide la configuración general en docenas o cientos de microestacks aislados. Microestados. Eso es. Uno independiente para las redes fundamentales, otro para el clúster central, docenas de ellos para microservicios individuales, y cada uno de estos repositorios operando con su propio archivo de estado pequeñito. Pero, paremos aquí un segundo. Hay que detener esta línea de pensamiento porque aquí es donde cualquier instinto de supervivencia en sistemas empieza a disparar las alarmas de emergencia. Lógico, suena peligroso. Claro, es que pasamos de tener un único monstruo gigante, pesado, pero al menos localizable, a liberar 50 mini-monstruos repartidos por toda la topología de la empresa. ¿Cómo demonios se evita que esto sea el equivalente a barrer la basura y esconderla debajo de 50 alfombras distintas? Y lo que es más crítico, el tema de las dependencias. Ah, claro, el elefante en la habitación. Es que si el equipo del servicio de pagos despliega su propia infra de forma aislada y necesita conectarse a la red troncal que gestiona el equipo de Core Network, ¿cómo consigue el identificador de esa red si no comparten un estado centralizado que tenga esa información? Suena a receta perfecta para liar la parda con las dependencias. Esa reacción de escepticismo no solo es natural, es que es obligatoria cuando te enfrentas a sistemas distribuidos. Es el primer muro cognitivo al plantear la descentralización. Pero al diseccionar la mecánica técnica de la comunicación entre estos estados independientes, el modelo revela su brillantez. Sorpréndeme. Pues mira, Terraform resolvió el problema de, hablar entre islas hace ya mucho tiempo, usando herramientas como los data sources o la lectura directa de estados remotos. La clave de un microstack funcional es que expone salidas, los famosos outputs. Como si publicaras información. Exacto. El equipo de Core Network despliega su red troncal y simplemente publica el ID de esa red como un dato de solo lectura. Punto. Luego, el equipo del servicio de pagos, allá en su pequeño y aislado apartamento de código, utiliza un bloque de datos para leer de forma totalmente segura e inmutable ese ID. Comparten datos, no destinos. O sea que se establecen una especie de contratos de interfaz. Como si fueran APIs, pero a nivel de infraestructura pura. Un estado puede, por así decirlo, preguntar educadamente a otro: «Oye, perdona, ¿me prestas tu identificador para conectarme?», pero sin tener ningún poder para modificar o destruir la red del otro en el proceso. Esa es la definición exacta. Fíjate que al evitar fusionar los estados, logras que ese radio de explosión del que hablábamos se mantenga a un nivel microscópico. Si un desarrollador hoy introduce un error catastrófico, en la infraestructura del servicio de pagos, pues oye, en el peor de los casos, destruye el servicio de pagos. Que es un marrón, pero está contenido. Es un marrón, sí, pero la red troncal y el resto de los departamentos de la empresa ni se enteran. Las colisiones por bloqueos de estado desaparecen instantáneamente de la noche a la mañana, porque en ese pequeño estudio solo cocina el equipo que es el dueño de ese estudio. ¡Qué maravilla! Y para gobernar ese ecosistema de 50 microstacks sin caer en la anarquía absoluta, la industria se apoya de forma muy inteligente en el paradigma GitOps.
GitOps, claro, la gran palabra de moda. Sí, pero aquí tiene todo el sentido. La premisa central establece que el código de infraestructura no es un ciudadano de segunda clase que vive olvidado en un cajón de operaciones. Debe residir íntimamente ligado a la aplicación a la que da soporte. La lógica de negocio y su hábitat en la nube son una simbiosis que no se puede romper. Por tanto, deben habitar el mismo repositorio. Y ese es el momento de iluminación de toda esta charla, el gran ajá conceptual. La infraestructura no debería escalar al mismo ritmo que el censo de empleados de la empresa, sino que debe crecer de forma orgánica junto al código de cada aplicación específica. Eso es. Nada de mantener ese repositorio mastodóntico, súper deprimiente, llamado infraglobal, donde van a morir las esperanzas y los tickets de los desarrolladores. O sea, si existe el código del servicio de inventario, en ese mismísimo directorio, pegado al código en Python o lo que sea, vive una carpeta de Terraform que define exactamente cuánta memoria necesita, qué base de datos levanta y qué permisos concretos tiene. Y la consecuencia de aplicar esta filosofía es que te transforma la dinámica de trabajo de arriba abajo. Implica que cualquier revisión de código para una nueva funcionalidad, junto con el cambio de infraestructura que esa funcionalidad necesita, pues suceden en el mismo ciclo, de forma atómica y dentro de la misma pull request. En el mismo paquete, vamos. En el mismo paquete. El equipo que programa la lógica se convierte automáticamente en el dueño absoluto del entorno donde esa lógica corre, y con esto se aniquilan por completo los traspasos infinitos de información entre departamentos en silos cerrados. Te quitas semanas enteras de burocracia técnica de un plumazo. El modelo tiene un atractivo innegable, la verdad. Pero, aún le veo una brecha en la armadura a esto. Si coronamos a cada equipo como rey absoluto de su propio feudo digital, dándoles el poder para levantar bases de datos carísimas o balanceadores a voluntad, a ver, ¿qué impide que alguien, con la mejor de las intenciones, pero con mucha prisa un miércoles, despliegue una auténtica atrocidad técnica, dejándose, no sé, puertos abiertos de par en par al mundo o configurando máquinas 100 veces más potentes de lo necesario? Es que, claro, la descentralización a lo loco es peligrosa. Por eso el análisis de nivel epsilon insiste tanto en que esto exige un mecanismo implacable de control de calidad. Exige, siguiendo con la cocina, probar la sopa, validar los ingredientes y medir la temperatura mucho antes de sacar el plato al comedor para que los usuarios se lo coman. Efectivamente. Y ahí entran los flujos de trabajo de integración continua, CI/CD, automatizados pero al milímetro. Hablamos de tener un inspector de sanidad automatizado, ¿no? Que ejecute un plan de forma invisible en cada propuesta de cambio, validando sintaxis, políticas de seguridad corporativas, incluso presupuestos, mucho antes de que un pobre ser humano tenga que aprobar y darle a integrar en la rama principal. Es que la confianza entre compañeros está muy bien, pero la automatización con validación criptográfica te aseguro que es bastante mejor. Ese inspector de sanidad del que habla se construye sobre mecanismos que analizan estáticamente el código. Y aquí viene lo crítico. ¿Cómo le das permisos a ese inspector sin dejar credenciales de administrador con poder absoluto esparcidas por 50 repositorios distintos? Claro, un riesgo de seguridad brutal. Pues se usan protocolos como OIDC, conectores de identidad abierta. Así, el pipeline de CI recibe unas credenciales temporales que duran, no sé, 10 minutos y que solo tienen permisos explícitos para modificar el microstack de ese repositorio en concreto, nada más. No hay llaves maestras que nadie pueda robar. Brillante. O sea, el alcance limitadísimo. Y ojo, que los datos que nivel epsilon aporta en su análisis demuestran que esto trasciende la típica teoría de salón. Documentan el caso de una corporación financiera, un entorno donde, el riesgo regulatorio es extremo y un pequeño fallo te supone una multa millonaria. No te la juegas ahí. Ni de coña, pues decidieron fracturar su repositorio monolítico en 47 repositorios de infraaislados. El impacto no fue solo que ganaron una estabilidad tremenda, sino la velocidad pura y dura. El tiempo de despliegue se aceleró un 70%. ¿Un 70%? Madre mía. Y este incremento no fue porque de repente los ingenieros se apuntaran a mecanografía y teclearan más rápido, Fue por la aniquilación absoluta de las horas muertas. 0 tiempo esperando resolver conflictos de código. 0 horas decodificando dependencias con otros equipos en la otra punta del mundo. Claro, conseguir un 70% de velocidad en la entrega de valor puramente a base de eliminar burocracia y cuellos de botella técnicos. Es el tipo de métrica que le pones a un director de tecnología y le haces llorar de alegría. Es un cambio de paradigma súper rentable.
Y, de hecho, el artículo profundiza con otro caso de estudio que es fascinante. Una startup que tomó una decisión más radical aún: abandonar el lenguaje declarativo estándar de Terraform, el HCL, para adoptar enfoques como CDKTF, el Cloud Development Kit. Lo de programar la infra en lenguajes reales, ¿no? Exacto. Esta capa adicional permite definir todo usando lenguajes de propósito general, como TypeScript o Python. Al permitir que los desarrolladores de software construyan la infraestructura usando el mismísimo lenguaje que ya usan para su aplicación, el ecosistema se unificó de una forma espectacular. Claro, les quitas la fricción de aprender un lenguaje nuevo solo para levantar una máquina. Totalmente. Pero el resultado más profundo de este experimento no fue solo que redujeron a la mitad el tiempo de despliegue, que ya es mucho, fue un cambio cultural tectónico en la empresa. Los equipos de operaciones, los famosos SREs, dejaron de ser percibidos como esos típicos porteros de discoteca malhumorados. Los que siempre dicen, tú no pasas a producción. Esos mismos. Pasaron de ser los que denegaban el paso por oscuras razones técnicas que nadie entendía a transformarse en arquitectos de plataformas. Se convirtieron en habilitadores, gente que construye módulos preaprobados y seguros para que luego los desarrolladores los consuman a su propio ritmo. Es que la imagen mental de dejar de ser ese portero de discoteca que solo sabe decir no, a ser un ingeniero que diseña una autopista segura, yo creo que es la aspiración definitiva de cualquier profesional de sistemas. Porque, a ver, nadie se pasa años estudiando ingeniería para acabar su vida profesional bloqueando el trabajo de sus propios compañeros. Totalmente de acuerdo. Bueno, llegando ya a la recta final de esta inmersión, es imperativo hacer una recapitulación rápida de los pilares que hemos destilado aquí hoy. La tecnología de orquestación, Terraform en este caso, sigue siendo una bestia de carga potentísima, indispensable. Pero la forma en la que las organizaciones interactúan con ella, tiene que evolucionar drásticamente. Sin duda alguna. La psicología de la empresa se convierte en una máquina de generar fragilidad. El teorema principal es cristalino. El simple hecho de que la tecnología te permita físicamente meter todos tus huevos corporativos en una sola cesta gigante no significa ni de lejos que debas hacerlo. Y menos si toda la oficina, con diferentes zonas horarias y niveles de estrés, tiene que sujetar esa misma cesta a la vez. Es que, elevando un poco la perspectiva, para observar la industria en su conjunto, la lección más rotunda sobre escalabilidad rara vez tiene que ver con optimizar, no sé, microsegundos en un compilador o con comprar la herramienta empresarial más cara que exista. Va de personas. Exacto, va de diseño organizacional. De dar a los equipos el poder de construir de forma verdaderamente independiente y asíncrona. La responsabilidad del liderazgo técnico hoy en día radica en crear esos quitamiedos invisibles, esos guardrails automatizados en los bordes de la carretera, para mantener a los coches seguros si derrapan un poco. No en plantar peajes burocráticos cada 50 metros que atascan el tráfico general. Que te frustran y te hacen ir pisando huevos, claro. Así es. Y cuando consigues esa autonomía encapsulada, las tardes de los viernes recuperan su propósito vital y sagrado: alejarte del teclado y no quedarte pasmado mirando un mensaje de error por un estado bloqueado. Pero bueno, como en toda evolución de arquitectura técnica, creo que es vital dejar una reflexión un poco provocativa flotando en el aire para quienes están ahí en las trincheras. A ver, dispara. Si empujamos el péndulo hacia esta descentralización extrema, donde docenas de escuadrones de desarrollo se convierten en los dueños y señores absolutos de sus parcelitas de infraestructura en repositorios dispersos, se nos genera una consecuencia de segundo orden bastante seria. ¿Quién posee ahora la capacidad, tanto cognitiva como técnica, de observar el mapa completo de toda la ciudad digital? Ostras, claro. Pierdes la vista de pájaro. Ese es el tema. ¿Acaso hemos intercambiado con muchísimo esfuerzo e inversión un problema técnico de cuellos de botella por un déficit humano enorme en gobernanza, control de costes holístico y visión panorámica de la seguridad corporativa? Es un rompecabezas fascinante que cada organización va a tener que calibrar por su cuenta. Pues es exactamente el tipo de dilema estructural que genera dolores de cabeza monumentales y que justifica debates de arquitectura que duran horas y horas. Básicamente sustituir al monstruo opresivo del cuello de botella central por el fantasma esquivo y escurridizo de la fragmentación incontrolada. Como siempre ocurre en este árido paisaje del software, la magia no existe, solo hay transferencias de complejidad y compromisos de diseño que tienes que aceptar. Totalmente. Eliges tu veneno, por así decirlo. Tal cual.
Y bueno, si alguien se ha quedado con ganas de sumergirse de verdad en la sintaxis real, de ver cómo son esos comandos exactos de validación, de entender la estructura fina de repositorios GitOps, o si simplemente quiere devorar la teoría pura, sin el envoltorio de nuestras divagaciones, el artículo completo está esperando. Hay un enlace directo en la descripción de este análisis. Una visita a nivelepsilon.com es obligatoria para encontrar oro puro técnico. Oro puro garantizado. El análisis concluye aquí por hoy. Lanzamos un saludo muy cómplice y muy solidario a toda persona que en algún momento de su carrera haya sentido ese sudor frío recorriéndole la espalda mientras miraba fijamente el parpadeo de la terminal un viernes a las 5 menos cuarto, esperando que los dioses de la nube fueran clementes. Hasta el próximo análisis y que las ejecuciones de código en producción siempre devuelvan un hermoso color verde.